Hoy vamos a ver de rodamiento sin deslizamiento el ejercicio resuelto número 1. Bien, rodamiento sin deslizamiento. Una rueda de auto rueda hacia la derecha sin deslizarse a 5 radianes por segundo en forma constante. Modelando a la rueda como un aro de 60 centímetros de diámetro y masa de 10 kilogramos, calcular: A. ¿Cuál es la velocidad lineal del centro de la rueda? B. ¿Cuáles son los vectores de velocidad vistos por una persona en reposo en el punto de contacto de la rueda con el pavimento, en el punto más alto de la rueda y a la altura del eje de la rueda sobre las dos orillas? C. ¿Cuál es la energía cinética de la rueda? Bien, tenemos esta rueda que va girando sin deslizarse, es decir, está con un movimiento de traslación y rotación, pero sin deslizamiento. Es decir, el punto de contacto con el pavimento está instantáneamente en reposo, como vimos en el video anterior. Vamos a parar a la rueda y la vamos a analizar. La rueda está girando con una velocidad angular de 5 radianes por segundo en torno a un eje que pasa por su centro, y a la vez, como se está trasladando, tiene velocidad al centro de masa que tenemos que calcular. Además, nos piden calcular la velocidad en el punto de contacto con el piso, la velocidad en la parte superior del neumático y la velocidad, nos dicen, a la altura del eje en los dos costados. Sería la velocidad en el punto 2 y la velocidad en el punto 4. Vamos a poner al eje X e Y como se muestra y vamos a elegir el sentido de rotación de la rueda como positivo. Lo que vamos a hacer ahora es anotar los datos. Tenemos que el diámetro de la rueda es 60 centímetros, la masa de la rueda de 10 kilogramos, la velocidad angular de la rueda de 5 radianes por segundo. Estos son los datos y la incógnita es cuál es la velocidad del centro de masa, cuál es el vector velocidad en los puntos 1, 2, 3 y 4 y cuál es la energía cinética de la rueda. Bien, vamos a empezar con la ecuación que vimos en el video de teoría anterior, que nos dice que la velocidad del centro de masa es igual al radio por la velocidad angular. Esta era la condición para que la rueda ruede sin deslizarse. Si la rueda no cumple esta condición, o se está desplazando sin girar o está patinando y se desplaza más lento y su velocidad lineal es más lenta que la que corresponde. Esto me olvidé decirlo en el video de teoría, pero como el punto de contacto de la rueda con el pavimento está instantáneamente en reposo, si esta no está patinando o derrapando, el coeficiente de fricción que se usa es el estático, que siempre es mayor que el dinámico. Por eso cuando apretamos los frenos en el auto y este empieza a derrapar, es decir, las ruedas se bloquean y empieza a deslizarse sin girar, la capacidad de frenado del auto disminuye y por eso el sistema ABS lo que hace es no permitir que la rueda se bloquee para que no pase a estar con coeficiente de fricción estática a dinámica, porque el auto frena menos. Acá estos datos nos dan el radio de la rueda, que son 60 centímetros dividido 2 es 0,30 metros. La velocidad angular de la rueda es 5 radianes por segundo. Entonces reemplazamos y nos queda que la velocidad del centro de masa es igual a 0,30 metros por 5 radianes por segundo. Hacemos esta cuenta y nos da que la velocidad del centro de masa es de 1,5 metros por segundo. Y esta es la velocidad que tiene la rueda en su velocidad de traslación, y esta es la velocidad angular que tiene, que es con la que va rotando. Ahora lo que nos preguntan es cuál es la velocidad en los puntos 1, 3, 2 y 4. Vamos a hacer el mismo dibujo que hicimos en el video de teoría, donde representamos a la rueda como un aro, que es lo que nos dijeron, que la modelemos como un aro. Y en el video anterior vimos que la velocidad en el punto de contacto es 0 porque rueda sin resbalar, es decir, está instantáneamente quieto en el punto de contacto. En el punto 2 y en el punto 4 vimos que la velocidad estaba a 45 grados porque se suma la velocidad de traslación con la velocidad tangencial y nos da este vector a 45 grados. Y además vimos que la velocidad en el punto 3 es 2 veces la velocidad del centro de masa. Si no se acuerdan esto, vean el video anterior, que acá les dejo el link, para no hacer de vuelta toda la demostración. Simplemente la suma vectorial del vector velocidad debido a la traslación de la rueda más la suma de los vectores
debido a la rotación del cuerpo, que es la velocidad tangencial en cada punto. Si hacemos eso, llegamos a estos vectores y ya tenemos casi todo hecho. La velocidad en el punto 1 es 0. La velocidad en el punto 2 va a ser la raíz cuadrada de la velocidad del centro de masa más la velocidad tangencial. Es decir, acá está el vector velocidad centro de masa y acá está el vector de velocidad tangencial, que es la velocidad tangencial en este punto debido a la rotación de la rueda. En este caso, el vector velocidad de la hipotenusa, entonces lo despejamos y simplemente reemplazamos. Acá podemos hacer dos cosas. Simplemente poner los datos que tenemos o reemplazar la velocidad tangencial, esta velocidad lineal, que es igual al radio por la velocidad angular. Lo reemplazamos y ahora nos queda que la velocidad en los puntos 2 y 4 es igual a la raíz cuadrada de la velocidad del centro de masa al cuadrado más el radio de la rueda por la velocidad angular de la rueda al cuadrado. Ahora simplemente reemplazamos. Donde está la velocidad del centro de masa ponemos 1,5 metros por segundo. Donde está el radio ponemos 0,30 metros. Y donde está la velocidad angular ponemos 5 radianes por segundo. Y nos queda que la velocidad en los puntos 2 y 4 es igual a la raíz cuadrada de 1,5 metros por segundo al cuadrado más 0,30 metros por 5 radianes por segundo elevado al cuadrado. Hacemos esta cuenta y nos va a dar que la velocidad es de 2,12 metros por segundo, pero esto es la magnitud. Acuérdense que un vector tiene sentido de dirección y acá están dados en el gráfico, que es a 45 grados sobre la horizontal el vector velocidad 2 y es 45 grados por debajo del horizontal el vector velocidad de 4. Bien, ya habiendo resuelto estos dos puntos, lo que vamos a hacer es resolver este, que acá era la suma del vector velocidad centro de masa más la velocidad tangencial debido a la rotación, que era otro vector igual. Simplemente vamos a reemplazar. Donde está la velocidad del centro de masa ponemos 1,5 metros por segundo y nos queda que la velocidad en el punto 3 es igual a 2 por 1,5 metros por segundo. Hacemos esta cuenta y nos da que la velocidad en el punto 3 es de 3 metros por segundo. Bien, ahora lo que nos preguntan es cuál es la energía cinética. Lo que hacemos es usar la ecuación que vimos en el video anterior o en el primero, que es el caso general de energía cinética de un cuerpo que tiene rotación y traslación, y simplemente reemplazamos. Acá tenemos la masa del cuerpo, acá tenemos la velocidad del centro de masa, acá tenemos el momento de inercia del centro de masa, que es el momento de inercia de este aro en torno a un eje que pasa por su centro. En el video de teoría de centro de masa y energía cinética del centro de masa vimos que el centro de masa de un aro es la masa del aro por el radio al cuadrado. Entonces simplemente reemplazamos. Acá donde está el momento de inercia del centro de masa, reemplazamos todo este lado de la igualdad y nos va a quedar que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa de la rueda por la velocidad del centro de masa al cuadrado más 1/2 de la masa de la rueda por el radio de la rueda al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado. Lo que vamos a hacer es reemplazar. Donde está la masa de la rueda acá y acá ponemos 10 kilogramos. Donde está la velocidad del centro de masa ponemos 1,5 metros por segundo. Donde está el radio de la rueda ponemos 0,30 metros al cuadrado. Y donde está la velocidad angular de la rueda ponemos 5 radianes por segundo y lo elevamos al cuadrado. Nos va a quedar que la energía cinética de la rueda con movimiento de rotación y traslación es igual a 1/2 de 10 kilogramos por 1,5 metros por segundo elevado al cuadrado más 1/2 de 10 kilogramos por 0,30 metros elevado al cuadrado por 5 radianes por segundo al cuadrado. Hacemos esta cuenta y nos da que la energía cinética de la rueda es de 22,5 joules. Y ya obtuvimos la energía cinética debida a la traslación, es decir, a este movimiento lo podemos separar en traslación, que la rueda se mueve sin girar, y rotación, que la rueda gira sin moverse. Este caso de rodamiento sin deslizamiento es un caso de traslación y rotación con la condición que el punto de contacto de la rueda con el piso está instantáneamente en reposo. Y esto que hicimos es sumar la energía cinética debido a la traslación, que es la velocidad del centro de masa, que era considerar a toda la rueda concentrada en el centro de masa y multiplicarla por la velocidad del centro de masa.
que es lo mismo que calcular la energía cinética de un punto, como hemos hecho en todos los ejercicios que representamos al cuerpo con un punto y ahí poníamos toda la masa. Y este segundo término es la energía cinética debido al movimiento rotacional, es decir, al movimiento de giro de la rueda. Es toda la energía asociada a que la rueda está girando. Una característica más importante de este tipo de movimiento para una rueda es que las energías cinéticas debidas a la traslación es igual a la energía cinética debido a la rotación. Es decir, de estos 22,5 joules, la mitad es energía cinética debido a la traslación de la rueda y la otra mitad es energía cinética debido a la rotación de la rueda. Bien, ahí el ejercicio quedó resuelto. Si te sirvió, dale like y suscríbete por estar informado con los nuevos videos.